El humo negro del M-10 Tank Destroyer en llamas ascendía en columnas contra el cielo gris de enero, mientras el segundo teniente Audi Leon Murphy, de 20 años, 1,65 metros de altura y 50 kilogramos de peso, escalaba el vehículo destruido. Sus ojos azul claro no parpadeaban al observar 250 soldados alemanes de élite avanzando a través de los campos congelados cerca de Holzbier, Alsacia, apoyados por 6 Panzer IV y cazatanques. Murphy sostenía la ametralladora calibre 50 del M-10, ignorando el fuego en las municiones bajo sus pies y la sangre que goteaba de una herida en su pierna. El aire helado transportaba el olor acre de cordita mezclado con el humo denso del combustible diésel ardiendo. Cada respiración quemaba sus pulmones, mientras el metal caliente del M-10 irradiaba calor contra el frío cortante de -8 grados centígrados. El sonido metálico de las orugas de los Panzer, avanzando sobre la tierra congelada, resonaba como truenos distantes, acercándose inexorablemente. Lo que el comando alemán no sabía era que aquel soldado delgado, rechazado por el Marine Corps en 1942 por ser demasiado pequeño y liviano, poseía una habilidad forjada por la necesidad brutal. Desde los 12 años, cada cartucho disparado de su rifle calibre .22 en la zona rural de Texas tenía que resultar en comida para 8 hermanos hambrientos. Él literalmente no podía fallar. Murphy había aprendido a disparar no en campos de entrenamiento militar, sino en los bosques despiadados de Hunt County, donde errar un tiro significaba que su familia no comería esa noche. No era fervor espiritual ni ideología lo que guiaba su mano. Era supervivencia pura, destilada en movimiento muscular y coordinación perfecta entre ojo y gatillo. En enero de 1945, tanto el alto mando japonés como la Wehrmacht operaban bajo doctrinas fundamentalmente basadas en la supremacía del espíritu sobre la materia. Esta filosofía había permeado cada nivel de sus organizaciones militares durante años, creando una confianza casi religiosa en la superioridad inherente de sus guerreros. El manual de campo japonés Senjin-kun, distribuido en 1941 a todas las tropas imperiales, declaraba explícitamente que la victoria dependía del espíritu de lucha, relegando el material a un papel secundario. El general Hideki Tojo había proclamado en 1942 que 100 millones de corazones ardiendo como una bola de fuego vencerían la producción industrial americana. Esta no era mera propaganda para las masas, sino doctrina militar oficial que informaba decisiones tácticas y estratégicas en el más alto nivel. La ideología Yamato Damashi enseñaba que el alma japonesa, templada por siglos de código Bushido, era inherentemente superior al materialismo occidental. Los oficiales japoneses recibían entrenamiento intensivo en historia samurái y filosofía zen, aprendiendo que la muerte honorable superaba la rendición pragmática, que el espíritu podía trascender las limitaciones físicas del cuerpo y del armamento. Similarmente, la ideología nazi de Herrenvolk predicaba la superioridad racial aria, donde coraje y voluntad trascenderían ventajas materiales del enemigo. Heinrich Himmler escribió en abril de 1944 que la creencia en la victoria final no venía de tanques o aviones, sino de la inquebrantable voluntad aria. El SS Verfügungstruppe Handbuch de 1943 enfatizaba que un soldado alemán valía 10 enemigos debido a la superioridad racial y moral. Esta doctrina se reflejaba en el entrenamiento. Mientras reclutas americanos practicaban tiro con miles de cartuchos, los alemanes en 1944 recibían solo 400 cartuchos durante 8 semanas de entrenamiento básico, compensando con instrucción ideológica sobre superioridad inherente. Los japoneses, enfrentando escasez aún mayor, limitaban a sus reclutas a 200 cartuchos en 12 semanas, reemplazando práctica con ceremonias de juramento y meditación sobre el espíritu del guerrero. La lógica era clara. Si el espíritu determinaba el resultado, ¿para qué desperdiciar recursos materiales en entrenamiento excesivo? Las estadísticas iniciales parecían validar estas doctrinas.
En 1942, tropas japonesas conquistaron Singapur con una proporción de bajas de 1 a 3 a su favor, derrotando fuerzas británicas numéricamente superiores a través de tácticas agresivas y moral inquebrantable. Los comandantes atribuyeron la victoria no a superioridad táctica o logística, sino al superior espíritu de lucha japonés contra europeos decadentes. En la batalla del bosque de Hürtgen, entre septiembre y diciembre de 1944, tropas alemanas infligieron 33.000 bajas americanas contra 28.000 propias, manteniendo la creencia en la superioridad táctica y moral, incluso con recursos decrecientes. El general Kurt von Tippelskirch escribió en su diario que cada soldado alemán luchaba con el valor de 3 americanos, explicando así cómo Alemania podía continuar resistiendo pese a la abrumadora ventaja material aliada. Prisioneros alemanes capturados en noviembre de 1944, cerca de Aquisgrán, expresaban genuina sorpresa de que americanos pudieran luchar efectivamente, habiendo sido enseñados que los soldados estadounidenses eran materialistas débiles sin verdadero espíritu guerrero. Esta confianza en la superioridad espiritual creó puntos ciegos fatales en la inteligencia del eje. Los analistas alemanes estimaban que Estados Unidos, con su sociedad plural y democrática, no podría sostener la voluntad de luchar ante bajas significativas. Los estrategas japoneses calculaban que el espíritu americano se quebraría después de derrotas iniciales, llevando a negociaciones favorables. Ninguno anticipó que la democracia americana produciría un tipo diferente de soldado, no un fanático dispuesto a morir por ideología, sino un ciudadano competente, entrenado metódicamente en habilidades cuantificables, luchando por razones tangibles y pragmáticas. El sistema americano no prometía superioridad inherente, sino que la construía sistemáticamente a través de recursos materiales, entrenamiento extensivo y tecnología superior. Audie Leon Murphy, nacido el 20 de junio de 1925 en Kingston, Texas, representaba la antítesis completa de la filosofía del eje. Hijo de aparceros sin tierra, su infancia había sido una lucha diaria contra el hambre y la pobreza en la América rural de la Gran Depresión. Cuando su madre, Josie Bell Murphy, murió de neumonía en 1941, dejando a Audie de 16 años como el hijo mayor de 9 hermanos, el adolescente asumió la responsabilidad de alimentar a la familia. Su padre, Emmett, había abandonado la familia años antes, dejándolo sin recursos. Murphy tomó un rifle Springfield modelo 1903 calibre .22, un arma simple de cerrojo que su abuelo le había regalado, y comenzó a cazar en los bosques y campos alrededor de Greenville, Texas. Cada cartucho costaba 3 centavos en 1938, equivalente al precio de una comida básica. Murphy literalmente no podía permitirse errar. Los hermanos menores de Murphy recordarían más tarde cómo Audie regresaba cada tarde con conejos, ardillas, ocasionalmente venados, siempre con disparos únicos y precisos en la cabeza o el corazón para preservar la carne. Su hermana, Corinne Murphy Burns, testificó en entrevista de 1955 que Audie tenía una tasa de acierto estimada del 97%, porque fallar significaba literalmente hambre esa noche. No era deporte ni práctica, era supervivencia cruda. Murphy desarrolló una habilidad instintiva: calcular distancia y viento en milisegundos, controlar su respiración bajo estrés, mantener el pulso firme incluso con el estómago vacío por días. A los 17 años, cuando intentó alistarse después de Pearl Harbor en diciembre de 1941, pesaba apenas 47 kilogramos, 2 centímetros menos que el mínimo requerido. El reclutador del Marine Corps en Greenville lo rechazó el 3 de julio de 1942 con las palabras: «Hijo, eres demasiado pequeño y liviano. Regresa cuando crezcas». Murphy mintió sobre su edad, agregó peso comiendo en exceso durante semanas y fue finalmente aceptado por el Army en junio de 1942. En Camp Walters, Texas, Murphy completó el entrenamiento básico marcando 239 de 240 puntos posibles,
en el test de tiro con M1 Garand, el segundo mejor puntaje registrado en ese ciclo de 4.200 reclutas. Los instructores quedaron desconcertados. Murphy no había recibido entrenamiento previo con armas militares. Nunca había disparado un rifle semiautomático, pero su coordinación mano-ojo era casi sobrenatural. En Fort Meade, Maryland, durante entrenamiento avanzado de infantería, Murphy acertó 48 de 50 blancos móviles a 300 metros, una tasa que instructores veteranos de la Primera Guerra Mundial describieron como antinatural. Su tiempo de reacción entre identificación de objetivo y disparo era de 0.8 segundos, comparado con el promedio de 2.3 segundos de otros reclutas. El capitán Gilbert Prater anotó en reporte de septiembre de 1942 que Murphy poseía coordinación excepcional, pulso firme bajo presión y una frialdad emocional rara, recomendando entrenamiento especializado de francotirador. Murphy rechazó la oferta. Quería servir como infantería regular en la Company B, 15th Infantry Regiment, 3rd Infantry Division. Su razonamiento era simple y pragmático. Los francotiradores operaban solos o en parejas, pero Murphy había aprendido en Texas que la supervivencia dependía de comunidad, de cuidar a los que dependían de ti. Esa filosofía de cuidar a sus hombres lo seguiría a través de toda la guerra. Su equipamiento estándar incluía el M1 Garand, un rifle semiautomático que pesaba 3 kilogramos con alcance efectivo de 450 metros y cadencia de 40 disparos por minuto. También cargaba una carabina M1 de 2.4 kilogramos con alcance de 270 metros, más ligera para combate cercano. La pistola Colt M1911A1, calibre .45, con alcance efectivo de 50 metros, completaba su armamento personal. Posteriormente, durante operaciones específicas, Murphy manejaría la ametralladora Browning M2 calibre .50, un arma de 38 kilogramos con alcance efectivo de 1.200 metros, cadencia de 485 a 635 disparos por minuto y poder de penetración de blindaje ligero de 19 milímetros a 500 metros. El sistema de entrenamiento americano, frecuentemente criticado por su enfoque de producción en masa, creaba soldados con habilidades mensurables superiores a las de sus contrapartes del eje. En 1944, un recluta americano recibía 14 semanas de entrenamiento básico, disparando un promedio de 1.500 cartuchos durante la calificación. Comparativamente, reclutas alemanes en ese mismo periodo recibían 8 semanas y 400 cartuchos, mientras reclutas japoneses recibían 12 semanas con apenas 200 cartuchos debido a la escasez crítica de munición. El U.S. Army Marksmanship Training Manual de 1943 enfatizaba precisión sobre volumen de fuego, estableciendo requisitos mínimos del 70% de aciertos a 200 metros para graduación. Este no era un estándar arbitrario, sino uno basado en estudios empíricos de efectividad en combate. Mientras la doctrina japonesa predicaba espíritu y la alemana confianza ideológica, el sistema americano cuantificaba habilidad objetivamente. Cada soldado era evaluado en métricas específicas como tiempo de reacción, precisión bajo estrés simulado y mantenimiento técnico de armas. Murphy se destacó marcando la calificación Expert en todas las 5 categorías de armas disponibles: rifle, carabina, pistola, ametralladora ligera y ametralladora pesada. Las estadísticas del War Department de 1943 mostraban que solo el 2.3% de reclutas alcanzaba Expert en todas las categorías. La diferencia fundamental era material. La producción de munición de entrenamiento americana en 1943 totalizaba 3.7 mil millones de cartuchos, mientras Japón producía 680 millones para todas las finalidades, incluyendo combate activo. Esta ventaja material permitía que soldados americanos practicaran hasta alcanzar competencia real, no simplemente completar rituales espirituales o ceremonias de juramento. Un soldado americano promedio
disparaba más cartuchos en entrenamiento que un soldado japonés en toda su carrera militar, incluyendo combate. Murphy, con su talento natural, combinado con recursos ilimitados de práctica, se convirtió en una máquina de precisión letal. El bautismo de fuego de Murphy ocurrió el 10 de julio de 1943, durante la invasión de Sicilia en la Operación Husky. Las lanchas de desembarco golpeaban contra las olas mientras Murphy y su unidad se aproximaban a las playas cerca de Licata bajo fuego de artillería italiana. El olor a sal marina se mezclaba con el humo de explosiones en la costa. Murphy, entonces soldado raso de primera clase, experimentó por primera vez la sensación visceral de balas silbando cerca de su cabeza, el sonido agudo como insectos metálicos. A 180 metros de la playa, 2 francotiradores italianos atrincherados en un edificio de piedra comenzaron a disparar contra su unidad, matando a un soldado en la lancha. Murphy identificó las posiciones por el destello de los disparos, calmó su respiración pese al miedo helado en su estómago y disparó 2 veces con su M1 Garand. Ambos francotiradores cayeron antes de poder reaccionar. Su comandante de pelotón, primer teniente Walter E. Lundquist, reportó que Murphy no había hesitado, no había necesitado órdenes, simplemente identificó, apuntó y ejecutó con la misma frialdad con que cazaba conejos en Texas. Durante la batalla de San Fratello el 7 de agosto de 1943, Murphy enfrentó su primer encuentro significativo con tropas alemanas de élite. Una ametralladora MG-42 alemana, capaz de disparar 1.200 cartuchos por minuto, con un sonido característico de tela rasgándose, había inmovilizado a su pelotón en terreno abierto. 4 soldados americanos yacían muertos en los primeros segundos del fuego supresivo. Murphy, utilizando un arroyo seco como cobertura, flanqueó la posición enemiga moviéndose 140 metros sin ser detectado. A 220 metros de distancia, con ángulo lateral sobre el nido de ametralladora, disparó 5 veces en 6 segundos. El artillero alemán, su asistente y 3 soldados de apoyo cayeron en secuencia rápida. El reporte After Action de la 3rd Infantry Division documentó que Murphy, actuando independientemente sin órdenes directas, había neutralizado la amenaza con 0 bajas amigables subsecuentes. Prisioneros alemanes capturados días después expresaron incredulidad de que un solo soldado pudiera eliminar una posición fortificada con fuego de rifle preciso a esa distancia. La campaña italiana reveló patrones que definirían la carrera de Murphy. En Anzio, entre el 22 de enero y el 25 de mayo de 1944, durante los meses brutales de combate estancado en terreno pantanoso, Murphy fue promovido a segundo teniente después de un incidente que se volvería legendario en la 3rd Infantry Division. Una patrulla alemana de 6 hombres había capturado a 2 soldados americanos, llevándolos hacia líneas enemigas a través de terreno neutral. Murphy, observando desde un puesto de observación avanzado, tomó su M1 Garand y comenzó a disparar. A distancias variando de 50 a 90 metros, en condiciones de baja visibilidad al amanecer con niebla densa, disparó 6 veces en sucesión rápida. Los 6 alemanes cayeron muertos, mientras los 2 prisioneros americanos, aturdidos pero ilesos, corrieron de vuelta a líneas amigables. El sargento Elmer W. Brawley, testigo del evento, declaró posteriormente que Murphy había disparado con la precisión de un cirujano, cada bala encontrando su objetivo sin acertar a los prisioneros que estaban metros de distancia. Este incidente contradecía frontalmente la doctrina Senjin-kun japonesa, que valorizaba resolución sin hesitación. Murphy no tenía fervor ni frenesí, tenía frialdad calculada, control absoluto sobre cada disparo. Entre junio de 1944 y enero de 1945, Murphy participó en 18 acciones de combate mayores a través de Francia y Alemania. El 15 de agosto de 1944, durante la Operación Dragoon en el sur de Francia, Murphy lideró su pelotón en la captura de Ramatuelle, eliminando personalmente 11 soldados alemanes en combate urbano casa por casa.
El sonido de botas sobre adoquines, el olor a yeso pulverizado por explosiones, las ventanas destrozadas reflejando fuego. Murphy se movía a través del caos con concentración absoluta. El 26 de septiembre de 1944, cerca de Clury, Murphy se posicionó solo en una posición expuesta durante 40 minutos, usando su rifle M1 para eliminar sistemáticamente 14 alemanes que intentaban flanquear su compañía. El teniente coronel Michael Pollock, comandante del 1st Battalion, escribió en reporte oficial que Murphy demostraba una capacidad única de mantener concentración bajo fuego intenso, con un conteo de bajas enemigas confirmadas de 63 desde julio, agregando que nunca había presenciado precisión equivalente en sus 20 años de servicio militar. En octubre de 1944, cerca de Bruyères, Murphy lideró un ataque nocturno que capturó Hill 503, después de eliminar 2 nidos de ametralladoras MG-42 que dominaban la aproximación. La oscuridad era casi total, con luna nueva y cobertura de nubes densas. Murphy navegó por memoria táctil y sonido, identificando las posiciones enemigas por el destello distintivo de las MG-42, disparando con su carabina M1 más ligera en la oscuridad. Estadísticas compiladas por la 3rd Infantry Division indicaban que Murphy tenía una tasa de un disparo, una baja del 88%, extraordinariamente superior al promedio del ejército. Un estudio del Office of the Chief of Ordnance de 1945 calculaba que el ejército americano disparaba un promedio de 25.000 cartuchos por baja enemiga confirmada, incluyendo fuego supresivo, artillería y bombardeos aéreos. Murphy, operando exclusivamente con armas pequeñas, mantenía una tasa 138 veces más eficiente. No era magia ni superioridad espiritual, era habilidad pura, cuantificable y replicable, forjada por necesidad y perfeccionada por recursos materiales ilimitados. Los comandantes alemanes, recibiendo reportes de un soldado americano que parecía inmune al miedo y capaz de disparar con precisión sobrehumana, comenzaron a racionalizar. Los prisioneros capturados en diciembre de 1944 mencionaban Geisterschütze, tirador fantasma, pero los oficiales de inteligencia alemanes descartaban estos reportes como exageraciones de tropas desmoralizadas. La doctrina nazi aún sostenía que la superioridad aria prevalecería. Un reporte capturado del 99th Army alemán, fechado el 15 de enero de 1945, declaraba: «Las fuerzas americanas dependen excesivamente de superioridad material. Carecen del espíritu de lucha necesario para victoria decisiva. Sus soldados individuales son inferiores en coraje y determinación». Esta evaluación estaba a punto de ser destrozada de la manera más brutal posible. El 26 de enero de 1945, a las 14:20 horas, cerca de Holzbier, en Alsacia, Murphy enfrentó el examen definitivo de su filosofía de precisión sobre fervor. La Company B, reducida a apenas 40 hombres después de días de combate en el frío implacable de menos 8 grados centígrados, ocupaba posiciones defensivas en el borde de un bosque. La tierra estaba congelada, agrietada como vidrio bajo las botas. 6 tanques alemanes Panzer IV y cazatanques de la 7th Volksgrenadier Division iniciaron un contraataque masivo, acompañados por 250 soldados de infantería, avanzando en formación dispersa a través de campos abiertos. El rugido de los motores diésel de los Panzer vibraba en el aire helado. Murphy observaba desde su puesto de mando temporal, calculando distancias, evaluando ángulos de fuego, mientras su M-10 Tank Destroyer de apoyo se posicionaba 50 metros adelante como punto fuerte defensivo. A las 14:27, un soldado alemán armado con Panzerfaust emergió de una zanja de drenaje que nadie había identificado. El proyectil antitanque impactó el M-10 en el compartimento del motor, iniciando un incendio inmediato. Llamas naranjas y amarillas brotaron de las rejillas de ventilación, acompañadas por humo negro denso que olía a caucho quemado y aceite. La tripulación de 5 hombres evacuó en pánico justificado.
Habían 1000 cartuchos calibre .50 en la ametralladora montada, más munición de 76 milímetros en el interior. El vehículo podía explotar en cualquier momento. Murphy ordenó a su compañía retirarse 200 metros hacia posiciones defensivas preparadas en la línea de árboles, donde tendrían cobertura y campos de fuego preparados. Pero él no se retiró. Murphy escaló el M10 en llamas. El metal del casco estaba caliente al tacto, incluso a través de sus guantes de lana. Podía sentir el calor radiando desde abajo, donde la munición almacenada se calentaba peligrosamente. Se montó en la ametralladora Browning M2 calibre 50, revisó la cinta de alimentación con 1000 cartuchos restantes y comenzó a evaluar objetivos. Los alemanes, viendo el tanque destruido y asumiendo que toda resistencia había colapsado en ese sector, avanzaban con confianza creciente. A 400 metros de distancia, la infantería alemana se movía en grupos de asalto de 8 a 10 hombres, usando tácticas estándar de fuego y movimiento. Los Panzer IV avanzaban lentamente, sus cañones de 75 milímetros rotando buscando objetivos. Murphy respiró profundamente, sintiendo el aire helado quemar sus pulmones, y apretó el gatillo de la Browning M2. La ametralladora calibre .50 rugió con su cadencia característica de 550 disparos por minuto. Murphy no disparaba ráfagas largas e indiscriminadas como enseñaban los manuales para fuego supresivo. Disparaba en ráfagas controladas de 6 a 8 proyectiles, cada una dirigida a un objetivo específico. El primer grupo de alemanes, a 380 metros, cayó en sucesión, mientras las balas trazadoras rojas cortaban el aire frío. El retroceso de la M2 era brutal, pero Murphy había desarrollado una técnica única. En lugar de luchar contra el retroceso, lo absorbía con su cuerpo completo, usando el movimiento para reajustar entre objetivos. Los Panzer comenzaron a disparar hacia el M10, sus cañones de 75 mm, enviando proyectiles que impactaban el suelo alrededor del vehículo, levantando géiseres de tierra congelada y hielo. Murphy no se movió. Continuó disparando con la precisión metódica que había aprendido cazando conejos hambrientos en Texas. A las 14:35, 8 minutos después de iniciar el fuego, Murphy había eliminado aproximadamente 20 alemanes. Los oficiales enemigos, observando a través de binoculares desde posiciones traseras, no podían comprender lo que estaban presenciando. En doctrina alemana, un hombre solo en un vehículo destrozado debería haber sido suprimido o eliminado en minutos, pero Murphy continuaba disparando, cada ráfaga encontrando carne. Un Unteroffizier alemán ordenó a su escuadra flanquear por la izquierda, usando un pequeño barranco como cobertura. Murphy los observó moverse, esperó hasta que emergieron del barranco a 320 metros, y eliminó a los 8 hombres en 12 segundos. La precisión era inhumana. Los alemanes comenzaron a dudar. Morteros alemanes de 81 mm comenzaron a ajustar fuego sobre el M10. Las explosiones sacudían el suelo, enviando fragmentos de metralla silbando a través del aire. Uno impactó 5 metros a la derecha de Murphy, y fragmentos calientes rasgaron su manga izquierda, abriendo un corte superficial en su brazo. Sangre tibia goteaba por su muñeca, pero Murphy simplemente cambió de posición ligeramente y continuó disparando. El fuego debajo de sus pies se intensificaba. Podía escuchar el crujido de munición comenzando a cocinarse por el calor. En cualquier momento, las 1000 cartuchas restantes, más la munición de 76 mm almacenada en el interior, podrían detonar. Murphy calculó que tenía tal vez 15 minutos antes de que el vehículo se convirtiera en una bomba. Necesitaba hacer que cada segundo contara. A las 14:48, Murphy había agotado aproximadamente 400 cartuchos de la M2. Los alemanes habían sufrido bajas estimadas de 35 a 40 hombres, pero continuaban avanzando, ahora con mayor cautela, usando cualquier cobertura disponible. Los Panzer se acercaban, sus orugas triturando la tierra congelada, motores rugiendo. Murphy ajustó su fuego hacia los grupos de infantería que seguían a los tanques,
sabiendo que tanques sin apoyo de infantería eran vulnerables. Eliminó a 12 soldados alemanes que avanzaban directamente detrás de un Panzer IV, dejando el tanque expuesto. Desde la posición defensiva 200 metros atrás, el sargento Elmer W. Brawley observaba a través de binoculares, completamente incrédulo. Posteriormente declararía: Murphy no disparaba frenéticamente como hacen los hombres bajo estrés extremo. Seleccionaba un objetivo, respiraba y ejecutaba. Era como observar a alguien trabajando en una fábrica, completamente metódico. A las 15:33 minutos después de iniciar el fuego, Murphy había agotado las 1000 cartuchas de la M2. La ametralladora estaba tan caliente que el aire alrededor del cañón ondeaba visiblemente. Murphy descendió del M10, sintiéndose expuesto inmediatamente. Corrió en zigzag hacia una pequeña depresión en el terreno 15 metros adelante, donde había dejado su carabina M1 y 8 cargadores de 15 cartuchos cada uno. Proyectiles de tanque y fuego de rifle alemán perseguían sus pasos, levantando chorros de tierra congelada. Se lanzó en la depresión, sintiendo el impacto punzante en sus costillas mientras el aire salía de sus pulmones. Por 3 segundos permaneció inmóvil, recuperando el aliento. Luego insertó un cargador en la M1 Carbine y continuó disparando. La carabina M1, más ligera y maniobrable que el Garand, tenía menor alcance, pero era perfecta para objetivos a menos de 250 metros. Murphy la había usado miles de veces en entrenamiento y combate anterior. Los alemanes, viendo que había abandonado el M10, asumieron que finalmente estaba rompiendo. Intensificaron su avance. Un grupo de 15 soldados, aprovechando la pausa, corrió directamente hacia la posición de Murphy, gritando el característico grito de batalla alemán. Murphy esperó hasta que estuvieran a 180 metros, luego comenzó a disparar en modo semiautomático. La M1 Carbine, con su retroceso mínimo, permitía seguimiento rápido entre objetivos. En 18 segundos, Murphy vació 2 cargadores completos, 30 cartuchos, y 14 alemanes cayeron. El soldado restante se lanzó a una zanja, aterrorizado. A las 15:12, Murphy estaba en su 6º cargador. Había eliminado aproximadamente 60 alemanes en total. Los Panzer alemanes, ahora conscientes de que enfrentaban resistencia extraordinaria de un solo hombre, comenzaron a concentrar fuego sistemático en su posición. Proyectiles de alto explosivo de 75 km impactaban alrededor de la depresión, cada explosión levantando toneladas de tierra congelada. La tierra temblaba con cada impacto. Murphy sintió su tímpano izquierdo explotar por la sobrepresión de una explosión cercana, sangre tibia goteando por su oreja. El mundo se volvió silencioso en ese lado, reemplazado por un zumbido agudo constante, pero aún podía ver, y mientras pudiera ver, podía disparar. El teléfono de campo que Murphy había traído de su puesto de mando original seguía funcionando. Lo tomó con mano temblorosa, cubierta de sangre y tierra, y llamó a la batería de artillería de apoyo a 5 kilómetros de distancia. Su voz era tranquila, casi monótona, mientras daba coordenadas precisas para bombardeo. Cuadrícula 47-32-18. Distancia 350 metros de mi posición. 6 tanques y aproximadamente 150 de infantería restante. Necesito fuego de saturación inmediato. El oficial de artillería protestó que 350 metros era peligrosamente cerca de la posición de Murphy. Murphy respondió: si no disparan, los alemanes estarán sobre mi posición en 5 minutos. Disparen ahora. A las 15:18, los primeros proyectiles de 105 metros comenzaron a llover sobre las posiciones alemanas. Explosiones masivas sacudieron el campo, levantando nubes de tierra, hielo y cuerpos destrozados. Murphy continuó disparando con su M1 Carbine hasta agotar su 8º y último cargador a las 15:22. Había eliminado aproximadamente 70 alemanes personalmente. Con el apoyo de artillería americana martillando las posiciones enemigas, el contraataque alemán se desintegró.
Los tanques Panzer retrocedieron, sus orugas patinando en el lodo y hielo mientras giraban. La infantería alemana superviviente rompió y corrió hacia sus líneas, abandonando equipamiento y heridos. Murphy permaneció en su posición hasta las 15:30, cuando la compañía B finalmente avanzó desde la línea de árboles para asegurar el área. Solo entonces Murphy intentó ponerse de pie y colapsó inmediatamente. Sus piernas no respondían. La adrenalina que lo había sostenido durante 62 minutos finalmente se agotó y su cuerpo se apagó. Soldados de su compañía corrieron hacia Murphy, encontrándolo semiconsciente en la depresión. Tenía heridas de metralla en el brazo izquierdo y la pierna derecha, el tímpano izquierdo destruido, congelación de 2º grado en ambos pies y temperatura corporal de 35 grados centígrados al borde de hipotermia. Pero estaba vivo. Los médicos que lo atendieron 40 minutos después en el puesto de primeros auxilios quedaron atónitos de que hubiera sobrevivido, mucho menos mantenido fuego efectivo, en un vehículo que explotó definitivamente 90 minutos después del combate, cuando las llamas finalmente alcanzaron la munición principal. El conteo de bajas alemanas después de la batalla reveló entre 50 y 70 muertos confirmados, directamente atribuibles al fuego de Murphy, con 30 a 40 adicionales heridos que fueron evacuados. Los 6 tanques Panzer fueron detenidos durante 62 minutos críticos, tiempo suficiente para que artillería americana fuera reposicionada y coordinada. Cero penetración de la línea defensiva americana ocurrió en ese sector. La 708th Volksgrenadier Division perdió capacidad ofensiva efectiva, retirándose a posiciones defensivas y no intentando otro contraataque significativo durante el resto de enero. Documentos alemanes capturados posteriormente mencionaban el incidente solo brevemente, describiendo resistencia inesperada resultando en reagrupamiento táctico. La palabra inesperada era reveladora. La doctrina alemana no tenía categoría conceptual para lo que Murphy había hecho. Prisioneros alemanes interrogados en febrero de 1945 expresaban descrencia literal. Un unteroffizier de 28 años, veterano de Stalingrado y Normandía, declaró al G2 Intelligence: «Un hombre no puede hacer eso. Nuestra doctrina dice que un hombre solo no puede detener un batallón. Es imposible. Debe haber sido múltiples tiradores o un arma secreta que no entendemos». Cuando se le mostró evidencia fotográfica de Murphy solo en el M10, el prisionero se quedó en silencio por varios minutos. Luego finalmente dijo: «Si esto es cierto, entonces todo lo que nos enseñaron está equivocado». Esta declaración capturaba la esencia del choque ideológico. La Wehrmacht había construido una identidad completa sobre superioridad inherente, espíritu inquebrantable, y la creencia de que voluntad trascendía limitaciones materiales. Murphy, un meeiro de Texas que pesaba 50 kilogramos, había demolido esa filosofía con precisión cuantificable y frialdad antiemocional. Murphy recibió la Medal of Honor el 2 de junio de 1945 en una ceremonia en el sur de Francia, convirtiéndose en el soldado más condecorado de la historia americana, con 33 medallas en total, incluyendo la Distinguished Service Cross, 2 Silver Stars, la Legion of Merit y 3 Purple Hearts. El general Alexander Patch, comandante del Seventh Army, leyó la citación oficial que describía las acciones de Murphy en Holzwihr, concluyendo: «La teniente Murphy demostró valentía indomable y liderazgo inspirador ante peligro extremo, manteniendo su posición solo contra fuerzas enemigas abrumadoramente superiores». Pero la palabra valentía no capturaba completamente lo que Murphy había hecho. No era coraje ciego ni fervor ideológico. Era habilidad técnica suprema, practicada hasta convertirse en instinto, aplicada con control emocional absoluto en las circunstancias más extremas imaginables. Las estadísticas finales de la carrera de combate de Murphy eran casi increíbles. En 204 días de combate en línea de frente,
Desde julio de 1943 hasta mayo de 1945, Murphy acumuló 240 bajas enemigas confirmadas. Esto representaba un promedio de 1.2 muertes enemigas por día de combate activo. Su tasa de consumo de munición era aproximadamente 180 cartuchos por baja confirmada, comparado con el promedio del ejército de 25.000 cartuchos por baja cuando se incluía todo el fuego de apoyo. Incluso comparando solo fuego de infantería directa, estudios del War Department indicaban que el soldado promedio disparaba 3.000 a 5.000 cartuchos por baja enemiga confirmada. Murphy era 17 veces más eficiente que el soldado promedio americano, quien ya era significativamente más efectivo que soldados del eje debido a entrenamiento superior y recursos materiales. El contraste con las filosofías del eje era devastador cuando examinado estadísticamente. El US Strategic Bombing Survey, compilado entre 1945 y 1946, reveló que la ideología japonesa de superioridad espiritual había resultado en 2.1 millones de muertos militares japoneses contra 106,000 americanos en la Guerra del Pacífico, una proporción de 20-1. En el teatro europeo, Alemania sufrió aproximadamente 5.5 millones de muertos militares contra todas las fuerzas aliadas, mientras Estados Unidos perdió 292.000 soldados en Europa, una proporción de aproximadamente 19-1 en el frente occidental cuando se ajusta por tamaño de fuerza y tiempo de compromiso. Estas proporciones no reflejaban diferencias en coraje individual. Soldados alemanes y japoneses luchaban con valentía frecuentemente suicida. Lo que las estadísticas revelaban era la superioridad de sistemas, entrenamiento basado en métricas cuantificables, recursos materiales que permitían práctica hasta competencia real, y una filosofía pragmática que valoraba efectividad sobre ideología. La producción industrial contaba una historia paralela. En 1944, Estados Unidos produjo 96.000 aviones militares, comparado con 40.000 de Alemania y 28.000 de Japón combinados. La producción de tanques americana en 1944 fue de 29.000 unidades contra 19.000 alemanas y 3.000 japonesas. Más significativamente, Estados Unidos produjo suficiente munición de armas pequeñas en 1944 para que cada soldado americano disparara 20.000 cartuchos en práctica y combate, mientras soldados alemanes promediaban 2.000 cartuchos y japoneses apenas 800 durante todo su servicio. Esta diferencia material no era accidental. Era el resultado de una economía democrática que movilizaba recursos voluntariamente, innovaba libremente sin restricciones ideológicas y producía en escalas que regímenes autoritarios simplemente no podían igualar. El soldado espiritual japonés, que creía en victoria a través de voluntad, descubrió que cada vez que apretaba el gatillo, en Iwo Jima o Okinawa, enfrentaba a un marín que había practicado ese mismo movimiento 5.000 veces en entrenamiento. La técnica derrotaba fervor consistentemente. Murphy regresó a Texas en septiembre de 1945, pesando 53 kilogramos, apenas 3 más que cuando se enlistó. Su familia en Greenville lo recibió como héroe, pero Murphy sufría de lo que entonces se llamaba fatiga de combate, y posteriormente sería reconocido como trastorno de estrés postraumático. Dormía con una pistola cargada bajo la almohada, experimentaba pesadillas violentas y no podía tolerar espacios cerrados. Pero incluso en su trauma, Murphy representaba la diferencia fundamental entre el soldado democrático y el fanático ideológico. Murphy podía cuestionar, podía dudar, podía reconocer el costo psicológico de matar 240 hombres. Los sistemas autoritarios del eje no permitían tal introspección. Soldados japoneses que regresaban del frente expresando dudas eran considerados traidores al espíritu Yamato. Soldados alemanes que cuestionaban doctrina nazi enfrentaban cortes marciales o peor. Murphy, en contraste, vivió hasta 1971.
eventualmente convirtiéndose en actor de Hollywood y escribiendo honestamente sobre sus experiencias en su autobiografía To Hell and Back, donde describía no solo heroísmo, sino también miedo, duda y el costo humano de la guerra. La lección permanecía clara y cuantificable. Habilidad práctica, entrenable y replicable, siempre derrotaba misticismo cuando las balas comenzaban a volar. Un sistema que valoraba métricas objetivas sobre ideología, que invertía recursos materiales en entrenamiento real sobre ceremonias espirituales, que permitía a un Meeiro hambriento convertirse en el soldado más letal del mundo, basado en mérito puro, era inherentemente superior a sistemas que predicaban superioridad racial o espiritual. Murphy no ganó sus batallas a través de fervor o creencia en destino manifiesto americano. Las ganó porque podía poner una bala exactamente donde necesitaba estar, 88% del tiempo, bajo cualquier condición, porque había practicado esa habilidad 100,000 veces antes de que importara. La democracia americana, con todas sus imperfecciones y contradicciones, había permitido que ese talento crudo se desarrollara sin restricciones de clase, raza o ideología. El resultado fue un soldado que solo, en un vehículo en llamas, detuvo 250 hombres que creían en superioridad espiritual, demostrando que la precisión fría y calculada del ciudadano soldado era la forma más letal de combate jamás concebida.